Lamentablemente, cantidad de personas batallan para entender y aceptar la paciencia y el tiempo de Dios en los diferentes episodios de su vida. Algunos incluso renuncian a su fe y a sus esperanzas en Cristo porque consideran que Dios les ha fallado, o les ha mentido, o se ha olvidado de ellos. Una gran mayoría de gente, incluyendo cristianos, no comprenden que la paciencia y el tiempo que el Señor se toma para actuar es una oportunidad que nos está dando para el arrepentimiento y la verdadera reconciliación con Él. Pero esa incomprensión de la gente frente al tiempo de Dios para actuar también se ha incrementado en gran manera ante su segunda venida. A pesar de cómo está el mundo, los seres humanos creen menos y le dan menos importancia a este evento que un día irrumpirá en la historia de la humanidad. Ahora yo te pregunto, para iniciar, ¿tú qué piensas de la venida del Señor y por qué no se ha dado todavía? Veamos en nuestro devocional de hoy lo que el apóstol Pedro nos enseña. Te habla el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quisiera compartirte una pequeña porción en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dicen las Escrituras. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En los versículos circundantes a nuestro texto, Pedro ha abordado el tema de la venida del Señor, debido a que algunos falsos maestros, para justificar sus falsas enseñanzas, han tomado como burla y de la misma manera han influenciado a varios miembros de la congregación respecto a la tardanza de este evento escatológico. Al parecer, algunos de los burladores decían que el retraso del regreso de Cristo era una prueba de que Dios había hecho una promesa que no podía cumplir. Y frente a esta acusación y burla de algunas personas, Pedro expone su argumento aseverando que en lugar de que el retraso sea una prueba de la infidelidad del Señor, en realidad es una prueba de su misericordia. En versículos previos, el apóstol ha mencionado que el Señor cumplirá sus preciosas y maravillosas promesas de salvación eterna cuando regrese en gloria nuevamente. Así es que Pedro apela a los creyentes para que no malinterpreten el aparente retraso del regreso de Cristo como hacen los falsos maestros. Pedro más bien les recuerda que la voluntad de Dios siempre ha sido la salvación de los pecadores. A lo largo de las Escrituras son varios los pasajes que mencionan la inquebrantable y perseverante misericordia de Dios para salvar a los pecadores, como lo afirman incluso Moisés en el libro de Éxodo o el salmista. Dice la Escritura en Éxodo: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. En otras versiones dice: y fidelidad. De hecho, en su momento Moisés, el siervo de Dios, apeló a este atributo de Dios para que perdonara el pecado del pueblo de Israel. Ahora bien, esta paciencia de Dios tiene como propósito supremo la redención eterna, porque el deseo del Señor es que todos aquellos que aceptan su misericordia manifestada por medio de Jesucristo sean salvos. Así que lo que aquellos burladores y falsos maestros consideraban una tardanza o incluso una mentira del Señor o un invento de sus siervos, no es más que la bondad y la gracia de Dios que se ha extendido para salvarlos. Por tanto, en lugar de juzgar y de poner en tela de juicio la fidelidad de Dios ante sus promesas, más bien deberían haberles llevado al arrepentimiento genuino, sabiendo que el tiempo es una oportunidad que el Señor les está dando para que procedan correctamente. Y hermanos, así como sucedió en los tiempos de Pedro, con el transcurrir de los años y siglos la incredulidad se aumenta y la expectativa ante la venida del Señor disminuye cada vez más. Pero este versículo contiene una noticia maravillosa, hermanos, aunque urgente para todos, en especial para los que estamos en Cristo, o más bien para los que están sin Cristo. El Dios misericordioso todavía se sigue manifestando con su paciencia, con las personas, con el único fin de que se arrepientan del pecado. Confíen en Jesús para ser salvos y de esa manera no tengan que enfrentar y vivir la condena eterna.
El hecho de que Cristo no haya venido todavía no quiere decir que se ha olvidado de su pueblo y de su juicio, ni tampoco quiere decir que es mentiroso e infiel a su propia palabra, ni mucho menos quiere decir que ya no vendrá. Más bien, hermanos, la invitación que Pedro nos hace es a que veamos una oportunidad que el Señor nos está dando de ser salvos eternamente y de un día poder estar con Cristo frente a frente. No para juicio, sino para salvación eterna. Pero eso, mis amados hermanos, empieza desde hoy mismo y para todos los amigos que nos están escuchando también, creyendo en la obra de Jesucristo para salvarnos y aferrándonos al poder de su Santo Espíritu para arrepentirnos y transformarnos. No mires la fe en Jesucristo como una pérdida de tiempo, ni tampoco creas que sus promesas son en vano. Dale la vuelta a la moneda y mira la otra cara. El Señor te está teniendo paciencia. Él está siendo paciente contigo porque te ama, porque su deseo no es que tu vida se arruine y que un día estés en el infierno sin Cristo. El deseo del Señor es salvarte, es que reorientes tu vida por la senda correcta, que vivas bajo su bendición según su voluntad y tengas una vida eterna. Este es realmente el objetivo de la paciencia de Dios con todos los pecadores. Pero el tiempo cada vez es menos, apreciados hermanos y amigos que me escuchan en este momento. Cada día es menos el tiempo que tenemos. Así que no miremos esto como una burla, ni lo tomemos de manera semejante, sino más bien como la oportunidad que el Señor te está dando a ti, apreciado amigo que hoy me estás escuchando, que tal vez tu vida está yendo por el mal camino. Reorienta tu camino, hermano. Ven a Cristo y vamos a darle gracias al Señor. Amoroso y poderoso Padre, Señor del cielo y de la tierra, lleno de poder y de gracia, abundante en misericordia y compasión. En el nombre de Jesucristo, elevamos hacia ti nuestra acción de gracias por este nuevo día y tu presencia con nosotros. Padre, con todo nuestro corazón te agradecemos por tu bendita y santa paciencia para con todos los pecadores, entre los que nos incluimos los creyentes y los que aún no han sido alcanzados por ti. Te rogamos, amantísimo Rey, que por amor a tu santo nombre extiendas tu paciencia y tu gracia sobre todos aquellos que aún habitan en la oscuridad. Que en lugar de abusar del tiempo y tu bondad, ellos puedan mirar la oportunidad de salvación que les estás dando, Señor. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Apreciado hermano, es mi oración que esta corta reflexión nos ayude realmente a meditar y a analizar en qué posición está nuestra vida. Si tú todavía no conoces del Señor, no mires la fe de las demás personas, ni la fe como lo mencionábamos ahora, como una pérdida de tiempo. Más bien mira la fe y el tiempo que Dios se está tardando para regresar por su pueblo, míralo como la oportunidad que te está dando de que hoy mismo recapacites y vengas a sus brazos. Hermano y amigo, que la gracia del Señor sea sobreabundante sobre ustedes y sobre sus familias, hoy y por siempre. Dios les bendiga. Compartan este mensaje.